Hablar de Egipto es hablar, por supuesto, de una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Recordemos que en esta serie vamos a estar hablando de las grandes civilizaciones de la antigüedad, pero sobre todo centrándonos en la historia de Occidente. Es por eso que nada más menciono a estas civilizaciones que son en las cuales yo voy a estarme enfocando. Vamos a ir de la prehistoria, básicamente del paleolítico, el neolítico, al surgimiento de las primeras grandes civilizaciones ya de lo que llamamos la historia, en ese momento en el cual ya surge la escritura y entramos propiamente en la historia, y empezamos entonces con Mesopotamia, que Mesopotamia, esto hay que enfatizarlo, no es una civilización, sino más bien es un lugar en el cual van a surgir diferentes civilizaciones, ¿no? Ahí vamos a hablar de los sumerios, de los acadios, de los babilonios, de los asirios. Viene el tema de Egipto, que es al que nos vamos a enfocar en esta ocasión, y otros temas que estaré tratando más adelante, como el tema de Israel, el tema de Persia, el tema de Grecia, el tema de Roma, y por supuesto vamos a cerrar con el surgimiento del cristianismo. Entramos directamente al tema de Egipto y lo primero que tenemos que saber es dónde está ubicado Egipto. Egipto va a estar ubicado en el ángulo noreste del continente africano, específicamente en este punto. Hay algo bien interesante en esta imagen que les estoy mostrando, y es que esta es una imagen tomada vía satélite. Y pueden ustedes ver cómo hay ciertas áreas en color verde y llama la atención una franja en color marrón, beige. ¿Qué es esa franja y por qué está de un color distinto? Es nada más y nada menos que el desierto del Sahara. ¿Cómo es que va a surgir una de las más grandes civilizaciones de la antigüedad en ese territorio completamente inhóspito que es el desierto más grande del mundo? ¿Cómo va a surgir ahí? Bueno, eso tiene que ver con algo súper importante que va a marcar completamente el carácter de la civilización egipcia, y es el río Nilo. Si ustedes le hacen un zoom a esta parte, van a poder apreciar esto. Egipto está ubicado básicamente a las orillas del río Nilo, que hablar del río Nilo es hablar de uno de los ríos más grandes del mundo, que nace aquí abajito en el corazón de África y recorre todo este territorio hasta desembocar en este enorme delta, que es la parte donde el río se abre para desembocar en el mar Mediterráneo. Esa va a ser la clave del éxito de Egipto, el río Nilo. Eso es lo que explica cómo es que va a surgir en medio del desierto más grande del mundo una de las civilizaciones más grandes e importantes de la antigüedad. Entonces, Egipto es una estrecha franja de terreno fertilizada por las inundaciones anuales del río Nilo. Resulta ser que cada año el río Nilo crece al doble, al triple su tamaño normal. El río se desborda e inunda una cantidad de terreno importante. ¿Qué ocurre después? Que el río Nilo regresa a su cauce original, pero deja tras de sí una especie como de limo color verde que hace que la tierra sea extremadamente fértil. Y entonces es donde viene el momento de sembrar. O sea, básicamente aquí los egipcios recibieron este don, este regalo, que es el don del Nilo, porque van a tener una fuente de alimento garantizada. Y esto ocurre de manera periódica, constante, de manera estable. Es un ciclo eterno. Esto va a marcar completamente el carácter de Egipto. Y esta es la clave entonces del éxito de Egipto, porque tienen la fuente de alimento garantizada. Ahora, los egipcios hablan de que todo este territorio desértico alrededor es la tierra roja, mientras que la tierra fértil alrededor del río Nilo es la tierra negra. Ahora, esto es bien interesante porque resulta ser que estamos en un territorio en el cual tú puedes pasar de un absoluto oasis, literalmente un paraíso, que sería la Tierra Negra, donde todo es extremadamente fértil, hay una vegetación abundante,
una fauna muy importante. Estamos en el río Nilo, entonces lo que tenemos ahí son cocodrilos, hipopótamos, aves acuáticas, una cantidad impresionante de peces, tenemos gatos, tenemos babuinos, una cantidad importante de fauna y flora que crece en esta zona de la Tierra Negra que le llaman los egipcios. Ahora, pero en cuestión de metros, si tú caminas, de repente entras a un desierto sofocante, donde no hay absolutamente nada. Entonces, esta dualidad va a marcar completamente el carácter de la civilización egipcia. Los egipcios siempre van a pensar en términos de dualidad. Y esto que estoy diciendo lo vamos a ver sobre todo en el aspecto de la religión. O sea, estamos en una tierra marcada por esta dualidad absoluta entre lo que sería un terreno extremadamente fértil, donde todo es vida, donde todo es abundancia, donde todo es un oasis, un paraíso en la tierra, y en cuestión de metros uno puede entrar al más inhóspito y terrible desierto. Obviamente todo lo que entra en este territorio es muerte, es sequía, sed, carencia, calor sofocante. Otra cosa también bien importante es lo siguiente: todo este territorio donde están ubicados los egipcios se va a convertir en una barrera natural contra los posibles enemigos. Otra de las claves del éxito de esta civilización egipcia, que los egipcios pudieron vivir relativamente en paz durante milenios, durante los cuales prácticamente no fueron molestados por otras civilizaciones. Si nosotros nos vamos a otras civilizaciones del planeta y vemos su historia, pues vamos a ver que muchas de estas civilizaciones se las vieron difíciles, tuvieron que estar en guerra constante con otros pueblos que los querían invadir, que los querían despojar de sus pertenencias, de su territorio, etcétera, etcétera. Esto no va a ocurrir con Egipto. Obviamente sí fue invadido Egipto, más adelante lo vamos a ver. Sin embargo, pasaron milenios durante los cuales Egipto vivió en una paz prácticamente perpetua. Y esto tiene que ver con las barreras naturales que rodean a Egipto. Vamos a ver dónde está ubicado Egipto. Tenemos por un lado el desierto del Sahara, de este lado. Del otro lado el desierto de Arabia, toda esta parte de aquí. En la parte norte tenemos el mar Mediterráneo. Y obviamente es muy difícil entrarle por aquí, ¿no? Sobre todo porque es la parte donde el río desemboca al mar Mediterráneo. Entonces son aguas bravas, aguas difíciles de sortear. La única parte desde la cual podrían entrar enemigos es desde la parte del sur. Y de hecho ahí vamos a ver que los egipcios sí van a tener mucho conflicto, sobre todo con un pueblo que llamamos los nubios. Más adelante lo vamos a ver, ¿no? Los nubios famosos son, digamos, que los enemigos por excelencia de Egipto. Pero digamos que relativamente hablando tenemos un territorio que es casi como un búnker, como una fortaleza natural, y eso es lo que también va a hacer que la civilización egipcia florezca y llegue y alcance los niveles de sofisticación y de magnificencia en muchos ámbitos, no nada más en el arte. Nosotros nos vamos a enfocar en el arte, pero en muchos ámbitos la civilización egipcia alcanzó unos niveles verdaderamente impresionantes. Y eso tiene que ver todo absolutamente con el aspecto geográfico del cual estamos hablando. De hecho, también, si ustedes actualmente van a Egipto, se van a dar cuenta que todos los monumentos históricos importantes están literalmente a orillas del río Nilo, porque el río Nilo es la clave, es la base de todo. Y aquí tenemos pues algunas imágenes que nos permiten imaginarnos cómo era eso y cómo es hoy el río Nilo. Esto que acabo de decir, que el río Nilo fue la clave del éxito de la civilización egipcia en la antigüedad, eso también aplica para el Egipto contemporáneo, porque de hecho el río Nilo sigue siendo la clave también, el sustento de este país, que es el Egipto actual del siglo XXI. Aquí tenemos una vista del río Nilo desde la actual ciudad del Cairo. Como dije, es un río enorme, con un caudal impresionante. ¿Cuál va a ser la base de la civilización egipcia entonces? Pues la agricultura, obviamente. La producción agrícola de Egipto va a ser una cosa verdaderamente estratosférica. Tenían una tierra fértil garantizada durante todo el año y la producción entonces va a ser enorme, inmensa. De hecho, más adelante, cuando el Imperio Romano conquiste a los egipcios, los romanos van a decir que Egipto es el granero del imperio,
porque sí, efectivamente, ahí la producción agrícola era impresionante. Y otro aspecto también va a ser el aspecto de la ganadería, que también va a ser muy, muy importante. Entonces, bueno, esto digamos que va a ser la base de la economía egipcia. Pero también el río Nilo les proporciona muchas otras cosas. Por ejemplo, el papiro, que el papiro se produce a partir de una de las tantas plantas que nacen a orillas del río Nilo. Otra planta, otra flor muy importante es la flor del loto. Entonces recuerden también el papiro y el loto van a ser muy, muy importantes tanto en la religión egipcia como en el arte egipcio. Y las palmeras, por supuesto. El papiro, como dijimos, se utiliza para producir este soporte sobre el cual los egipcios van a escribir. Acuérdense que ya estamos en la historia. Y la escritura va a ser algo fundamental. Los egipcios se caracterizan porque lo escriben absolutamente todo. Llevan un registro preciso de todas y cada una de las cosas que hacen. Por eso es que hoy incluso hay una ciencia que se llama la egiptología, que se dedica básicamente a descifrar, a decodificar todo ese legado que dejaron escrito los egipcios, no solamente en papiro, sino también en piedra. Y esa es la cuestión del arte, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Pero sí, efectivamente, algo que los caracteriza es justamente eso, ¿no? O sea, que son una civilización que lo registra absolutamente todo y lo escriben. Y el papiro entonces es algo fundamental para ellos, ¿no? Porque es el soporte sobre el cual ellos registran, escriben todo esto, y eso es lo que ya nos lleva a la historia. Aquí ya no estamos en la prehistoria, aquí ya estamos dentro de la historia, que acuérdense, la historia es la recopilación de los hechos del pasado. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta recopilación de los hechos del pasado? Pues gracias a la escritura, a los documentos. Sin documentos no hay historia. Y eso es lo que vimos en el tema de la prehistoria, que es la época en la cual no había escritura. La pesca también va a ser, por supuesto, otro aspecto muy, muy importante de la economía egipcia. Y otra cosa es que el río Nilo también va a ser el principal medio de transporte. Y otra actividad también a la cual los egipcios se van a dedicar mucho es el asunto del comercio. ¿Y cómo lo hacían? Pues todo a través del río Nilo. Es decir, el río Nilo era como una especie de autopista natural sobre la cual tú podías transitar y literalmente recorrerte todo Egipto. De hecho, como les comentaba, actualmente si tú vas como turista a Egipto, pues básicamente puedes ir por tierra hoy en día porque ya hay carreteras, pero lo más fácil es montarte en un barquito e ir sobre el río Nilo recorriendo todos y cada uno de los monumentos y las ciudades importantes del antiguo Egipto. Entonces, así era como vivían los egipcios. El río Nilo, como dije, era una autopista natural. De hecho, los egipcios no desarrollaron la rueda. La rueda aparece sobre todo en la región de Mesopotamia. Y por muchos, muchos siglos los egipcios no van a utilizar la rueda. De hecho, les parece algo exótico, novedoso, pero no algo a lo cual ellos le encuentren realmente una utilidad, una función. Bueno, y esto tiene que ver también con el terreno, ¿no? Pues era arena, sobre todo, entonces la rueda pues realmente se atascaba. Lo más fácil para viajar, para transportarse, era montarse en un barquito e ir encima de esta autopista natural que además era mucho más rápida, que es el río Nilo. Ya hasta después es cuando los egipcios van a adoptar la rueda y la van a adoptar sobre todo para el asunto de la guerra, que ese es otro aspecto también importante de Egipto. Y bueno, aquí a lo mejor ustedes dicen, bueno, no acabas de decir que Egipto casi no tenía enemigos. Bueno, aparte de los nubios que ya mencionamos, sí, pero resulta ser que cuando Egipto se convierte pues en un país muy rico, muy poderoso, por todo esto que acabamos de mencionar, le va a entrar también el hambre de poder y se va a convertir en un imperio y se va a dedicar también a subyugar, a someter a muchos otros pueblos vecinos. El imperio egipcio se va a extender hacia el norte y hacia el sur sobre todo, y ahí es donde entra el aspecto de la guerra, que también es un aspecto central de la cultura egipcia, el dominio por medio de las armas. Hablar
de Egipto es hablar de una civilización que duró 3000 años. Tome nota de eso, 3 milenios. De hecho, no sé si exista alguna otra civilización que haya durado todo ese tiempo. La historia de Egipto comienza por ahí del siglo 30 antes de Cristo, aproximadamente, es decir, estaríamos hablando más o menos del año 3000 antes de Cristo, que es básicamente cuando surgen los primeros sistemas de escritura y entonces es básicamente cuando comienza la historia. O sea, es ese momento clave del paso de la prehistoria a la historia y de hecho es contemporánea de Mesopotamia. En esta presentación pueden ustedes ver a las civilizaciones más importantes de la antigüedad y se van a dar cuenta cómo efectivamente Egipto es abrumadoramente más antigua que otras civilizaciones, por ejemplo, como los persas, los griegos o los romanos. Por eso se dice que incluso para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Y obviamente todas estas civilizaciones, tanto los persas como los griegos como los romanos, van a quedar completamente estupefactos, impresionados, anonadados con la magnificencia de la cultura egipcia. Y todos van a tener un profundo respeto por Egipto, aunque también lo van a conquistar más adelante, ¿no? De hecho, eso ya en el último momento. La historia del antiguo Egipto termina por ahí del siglo I antes de Cristo. De hecho, la última reina de Egipto, que es la famosa Cleopatra, está más cerca a nosotros que a los primeros faraones de la civilización egipcia. A lo que voy es, Cleopatra está más cerca de nosotros que de lo que estaría de los fundadores de Egipto. Simplemente para poner en contexto la antigüedad de esta civilización. Bueno, lo que vamos a hacer a partir de este punto en adelante es un panorama general de la historia del Antiguo Egipto. Como dije, es una historia larguísima de 3000 años. Es por eso que los historiadores, estos 3000 años de historia, los subdividen básicamente en 9 periodos. Ahora hay unos que son más importantes que otros. Y es por eso que yo me voy a concentrar pues simplemente en los más importantes. Tenemos primero el periodo protodinástico, que básicamente es cuando se conforma lo que va a ser el imperio egipcio. Más adelante viene el imperio antiguo. Esta es la primera edad dorada de Egipto, de hecho. Luego viene un primer periodo intermedio, el imperio medio, el segundo periodo intermedio, el imperio nuevo. Bueno, se estarán preguntando, ¿qué tiene que ver estos periodos intermedios? Bueno, resulta ser que la historia de Egipto no fue lineal, sino más bien fue como un sube y baja. Hay momentos de mucho clímax, de mucho esplendor, donde Egipto está en el top one, y hay otros periodos donde hay crisis, hay momentos de turbulencia, sobre todo en el aspecto político. Entonces, los periodos así altos son los que se llaman Imperio Antiguo, Imperio Medio, Imperio Nuevo. Y en medio de eso vendrían estos periodos así como de cambios, los periodos intermedios. Y finalmente tenemos el periodo tardío, que aquí es ya, de hecho, cuando Egipto pierde fuerza, comienzan a surgir otras potencias, como el imperio persa, como los griegos, como los romanos, y obviamente estos otros imperios van a conquistar a los egipcios. De hecho, en el periodo tardío vamos a tener a un Egipto gobernado por los persas. Y en el periodo helenístico, que es el último, de hecho, lo vamos a ver gobernado por los griegos. ¿Qué cosas puedo comentar del periodo protodinástico? Bueno, como dije, este es un periodo importante porque es el momento en el cual se conforma lo que va a ser el imperio egipcio. Un evento súper importante de este momento es que en esa época el territorio de lo que es Egipto estaba realmente dividido en dos partes, en dos áreas, lo que llamamos el Bajo Egipto, aquí arriba, y el Alto Egipto, aquí abajo.
Cada área tenía su propio gobernante. Y un evento que fue muy importante para que Egipto se convirtiera en imperio es la unificación de los dos reinos. Esto se le atribuye a un señor llamado Menes, que también se le conoce como Narmer. Él va a ser básicamente el fundador de la primera dinastía. Se pueden dar cuenta aquí en esta tabla que tenemos dinastías de la 1 a la 2, dinastías de la 3 a la 6, dinastías de la 7 a la 10. ¿A qué se refiere esto de las dinastías? Pues se refiere a un linaje de gobernantes, de faraones que vienen de una misma línea sanguínea o familiar, y a cada familia, digamos, se le llama una dinastía. Se dice que Egipto, a lo largo de toda su enorme historia, tuvo más de 30 dinastías de gobernantes. A este señor Menes, o Narmer, se le considera básicamente el fundador del imperio egipcio porque él logra unificar el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Y obviamente no crean que lo hizo por las buenas, lo tuvo que hacer por las malas, por la vía de la guerra, por la vía de las armas, sometiéndolos a todos a un poder central. Y ahí es donde surge, como dije, la primera dinastía, y esto va a ser la clave de lo que va a ser ya el imperio egipcio. Esto que les acabo de comentar, este hecho trascendental, importantísimo en la historia de Egipto, un hecho fundacional, está registrado en esta obra artística, que es básicamente una piedra tallada con una serie de relieves encima, donde se relata precisamente este asunto, la unificación de los dos Egiptos bajo el rey Menes o Narmer. Tenemos obviamente una figura humana de mayor tamaño que el del resto, y obviamente eso ya nos indica que este personaje es el más importante de la historia que se está narrando aquí. Eso es algo clásico del arte egipcio, ¿no? O sea, en el arte egipcio lo vamos a ver, vamos a tener una dimensión realista de las figuras, una proporción real. En la vida real las personas no son de este tamaño. Sin embargo, eso no importa, porque aquí la dimensión tiene más bien un carácter simbólico más que un carácter realista. A lo que se refiere que una persona tenga un tamaño mayor que la otra es a la importancia que este personaje tiene con respecto a los demás. Y obviamente el personaje grandotote que aparece aquí en medio, pues es obviamente Narmer o Menes, que es el mismo. Y como pueden ver, ¿qué es lo que está haciendo este señor? Tiene a una persona agarrada del cabello, aquí lo vemos, y está a punto de golpearlo con este mazo tremendo, ¿no? O sea, es una imagen pues realmente incluso violenta. Es el sometimiento al poder de este rey. De hecho, vemos también cómo atrás aparece un sirviente que le lleva sus sandalias y le lleva agüita. Entonces, bueno, aquí tenemos al rey Narmer sometiendo a los enemigos a un poder central. Y vemos que aparece un halcón, uno de los dioses más importantes de Egipto, que es el dios Horus. El dios Horus siempre está representado por un halcón. Y esto ya nos habla también de algo que va a ser característico de la cultura egipcia. Vamos a tener un gobierno monárquico, o sea, regido por reyes, pero también podríamos incluso decir que es un gobierno teocrático. Teos, Dios, Kratos, poder. Un gobierno dirigido por los dioses, porque resulta ser que para los egipcios el faraón no es un mortal más, sino que es el hijo de los dioses y regularmente está emparentado con el dios Horus. Entonces, fíjense lo que tenemos aquí, o sea, tenemos al primer faraón, fundador del imperio egipcio, sometiendo a los enemigos de Egipto a un poder central, y todo esto avalado o legitimado por la divinidad, en este caso Horus. Y si nosotros le damos la vuelta a la paleta de Narmer, porque vemos que tiene relieves tallados en ambas caras, vamos a ver la continuación de la historia, donde vemos nuevamente a una figura humana de un tamaño mucho mayor que el resto, obviamente es el faraón. Y de hecho, fíjense, hay algo interesante. Aquí se van a dar cuenta que hay un cambio de look. ¿Qué pasa aquí? En este momento tiene una corona que es esta. Sin embargo, en el segundo momento, digamos que en el episodio 2 de la historia, ya tiene una corona distinta.
Esta corona, la vamos a ver más adelante, es la corona doble. Es la corona que indica que este señor ya no nada más es rey de un Egipto, sino que ya es rey de ambos Egiptos, del Bajo y del Alto Egipto. Y esa es la corona que van a adoptar de aquí en adelante todos los faraones egipcios, dando a entender que ellos son amos, dueños y señores de los dos Egiptos. Y vemos cómo vienen una serie de sirvientes que portan estandartes, pues que hacen alusión a la victoria de este rey. Y vemos por aquí una imagen también interesante, donde vemos unos cuerpos decapitados. Unos cuerpos sin cabeza, de hecho tienen las cabezas aquí entre las piernas. ¿Qué es esto? Pues son los enemigos, aquellos que se oponían a que surgiera un poder central y que tuvieron que ser arrasados. Y todo ello legitimado, como vimos, por Horus, el dios Horus. Más abajo vemos esta imagen que también es interesante. Estas dos bestias cuyos cuellos están entrelazados uno con el otro. Esto también es una representación simbólica de los dos Egiptos, el Alto y el Bajo Egipto, unificados en un solo reino, como si fueran dos bestias sometidas, unidas por un poder central que es el poder del faraón, Narmer. Eso es lo que podría yo platicarles así a grandes rasgos del periodo protodinástico. Como dije, es el momento en el cual se configura lo que va a ser el imperio egipcio. Aquí surge la primera dinastía de Egipto y el evento fundacional que es la unificación de los dos reinos en un poder central y absoluto. De ahí me salto al Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo es la primera edad dorada de Egipto y además coincide con la construcción de las grandes pirámides. Cuando pensamos en Egipto, lo primero que nos viene a la mente son las pirámides egipcias. Ahora hay algo interesante aquí. Resulta ser que los egipcios no siempre construyeron pirámides, solamente durante el periodo del Imperio Antiguo. Después dejaron de hacer pirámides, más adelante les contaré el por qué. Esta es la época entonces de las grandes pirámides, que es lo que más nos impresiona del Antiguo Egipto. Y vienen nombres pues muy famosos. Viene, por ejemplo, Sócer, famoso porque él hizo la primera pirámide del mundo. La primera pirámide no solo de Egipto, sino del mundo. Luego viene Snefru, Keops, Kefren y Miquerinos. Estos tres son los que construyen las famosísimas tres pirámides que están en la ciudad egipcia de Giza. Es obviamente una época de mucho esplendor, de mucho poder. El mejor ejemplo de ello son las pirámides, que son monumentos tan perfectos que requirieron una infraestructura, un nivel de organización y de recursos tan grandes que solamente una civilización en el pleno clímax de su power podría haberlo hecho. De ahí doy un salto hasta el Imperio Nuevo. Es decir, me salto todos estos periodos que obviamente son interesantes, son importantes. Sin embargo, como dije, yo no puedo hablar de todo porque no me daría tiempo. Realmente en estas series de Egipto, yo solo voy a hablar del Imperio Antiguo y del Imperio Nuevo, nada más, que son los momentos más climáticos. Pero si les interesa, hay mucha bibliografía, hay mucho material para profundizar en los otros periodos que también no dejan de ser interesantes, por supuesto. El Imperio Nuevo es la segunda edad dorada de Egipto y de hecho podríamos decir que es el clímax de la civilización egipcia. Ahí es donde Egipto está en el top one de los top one de los top one. Y de hecho también aquí es cuando la guerra se convierte en un elemento central de la cultura egipcia, porque en este momento Egipto va a darse a la tarea de extenderse, va a intentar expandir su poder y su influencia a muchos otros territorios más allá de lo que es propiamente Egipto. Y de hecho lo van a hacer sobre todo en la tierra de Canaán. Y hacia el sur también hasta chocar con los nubios, que como dije, pues son los enemigos por excelencia de los egipcios. Y en esta época del Imperio Nuevo, que estamos ya en las dinastías 18ª, 19ª y la dinastía número 20, aquí es donde vienen toda una serie de nombres famosos, casi celebridades, como Ahmosis I, que de hecho él es el fundador de la 18ª dinastía, con él arranca el Imperio Nuevo. Tutmosis I, que fue un faraón también muy poderoso. Tutmosis II, Hatshepsut, famosísima,
Y sí, escucharon bien, famosísima. Hatshepsut fue una mujer y es famosísima porque justamente estamos en una época en la que los que gobernaban, así lo dictaba la ley, debían ser hombres, debían ser varones. Y sin embargo, Hatshepsut fue la única mujer que logró convertirse en faraón. La época de Hatshepsut es una época también de mucho poder, de mucho esplendor, en el que Egipto se expande bastante. Es decir, no solo lo hizo, sino que lo hizo bastante bien. Por eso es famosa, por ser la única mujer que logró convertirse en faraón. Me parece que hay otro nombre por ahí, pero no se compara con lo que fue Hatshepsut. Tutmosis III, que también fue un faraón impresionante, un guerrero, un conquistador. Amenhotep II, Amenhotep III, Akenatón, que este faraón también es famosísimo, se le conoce como el faraón rebelde o el faraón hereje. Más adelante también les platicaré un poquito acerca de Akenatón, Tutankamón. De toda esta lista de faraones que hay aquí, quizá Tutankamón es el más famoso, el más conocido. Y resulta ser que si nosotros vemos la historia del Imperio Nuevo de Egipto, vamos a ver que realmente Tutankamón fue un gobernante bastante menor. No pasaron muchas cosas importantes en la época de Tutankamón. No hizo gran cosa, de hecho fue un gobernante que murió muy joven. De hecho se le conoce como el Rey Niño. Sin embargo, ha pasado a la historia como uno de los faraones más importantes de Egipto porque es el único faraón cuya tumba ha llegado intacta hasta nuestros días. De hecho, más adelante vamos a hablar de eso, del descubrimiento de la tumba del faraón Tutankamón. Vienen otros faraones como Oremheb, y aquí es donde vienen quizá los faraones más importantes de Egipto. Seti I y Ramsés II. Ramsés II fue un gobernante tremendo, poderosísimo, que gobernó durante más de 60, 70 años, una cantidad enorme de tiempo, construyó muchísimo, se le conoce también como el faraón constructor, porque mucho de lo que queda del antiguo Egipto se construyó en la época de Ramsés II. Estamos hablando, sí, del faraón más importante. Y Ramsés III, que también es importante. Y obviamente hay muchos otros ahí, pero les estoy dando simplemente los más célebres, los más famosos. Y de ahí me salto a los últimos dos periodos, el periodo tardío y el periodo helenístico. En esta época es ya básicamente cuando Egipto entra en declive. Surgen en este momento nuevas potencias, nuevos imperios, nuevas civilizaciones. Y estas civilizaciones pues van a expandir su influencia y su poder sobre Egipto. Por ejemplo, tenemos al Imperio Persa, que los persas también fueron una potencia tremenda, que van a dominar todo este territorio impresionante de lo que hoy es Asia. Y obviamente también entran en Egipto, y de hecho en ese momento Egipto, digamos que pierde su independencia. Se convierte en una satrapía del Imperio Persa, en una provincia del Imperio Persa. O sea, va a estar gobernado por los persas. De hecho, aquí, por ejemplo, puedo mencionar a Cambises II y al famosísimo Darío el Grande, rey de Persia. Sin embargo, los persas se las van a ver duras con los griegos, que en ese momento también es cuando surgen los griegos como una civilización muy potente y pujante, y viene Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que derrota a los persas y se apropia de su imperio. Lo que anteriormente era el imperio persa va a pasar a ser ahora el imperio griego de Alejandro. Y entramos en lo que llamamos el periodo helenístico, en el cual los griegos expanden toda su cultura riquísima a todos estos territorios conquistados por Alejandro Magno, entre ellos, obviamente, Egipto. Lo que ocurre en este momento es que Egipto, que estaba en manos de los persas, pasa ahora a manos de los griegos. Y de hecho, en este momento, la capital de Egipto va a ser la ciudad de Alejandría, que se llama así, obviamente, por Alejandro Magno, que es su fundador, y se va a convertir en este momento en la ciudad más culta de la antigüedad. Es decir, en este momento del periodo tardío y el periodo helenístico, si bien Egipto ya no está en el clímax de su power, de su poder, no por ello deja de ser un país importantísimo en términos culturales, sobre todo en el periodo helenístico, con la ciudad de Alejandría, porque la ciudad de Alejandría se convierte
en la ciudad más culta de la antigüedad, en una ciudad riquísima, con la famosa Biblioteca de Alejandría, que desgraciadamente después se quemaría. Ahí, por ejemplo, se tradujo por primera vez la Biblia del hebreo al griego. Ahí van a surgir también una serie de pensadores, de científicos tremendos, importantísimos. Vamos a tener la ciudad de Alejandría con un puerto impresionante, en donde de hecho vamos a tener el famoso Faro de Alejandría, que llegó a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Es decir, Egipto sigue vigente, Egipto sigue en el top 1, sigue siendo una de las capitales más importantes de la ciencia, de la cultura, de las artes, del conocimiento, del pensamiento humano de aquella época, pero ya no es independiente. Realmente ahí los que gobiernan ya son los griegos, y la reina más célebre de este momento, pues es Cleopatra, la última reina de Egipto. A ella no se le considera faraón, o sea, nunca se le dio el título de faraón como a Hatshepsut, por ejemplo. Sin embargo, se considera la última reina de Egipto, que con ella se acaba todo, porque en el año 30 antes de Cristo viene una nueva civilización tremenda, pujante, que va a ser Roma, y que va a convertirse en el imperio más poderoso de la antigüedad, va a dominar todos estos territorios y entre ellos Egipto. Y ahí es el momento en el cual, como les decía, los romanos dicen que Egipto se convierte en el granero del imperio. Básicamente Egipto alimentaba a todo el imperio romano. Cómo muere Cleopatra, la última reina egipcia, que curiosamente no era, digamos, egipcia en el sentido duro del término, o sea, realmente ella era descendiente de los griegos a partir de la conquista de Alejandro Magno. Entonces ella era, podremos decir que era griega, ¿no? Nacida en Egipto, pero de sangre griega. Ella se suicida cuando se entera de que los romanos han derrotado a su ejército. En ese momento Egipto pasa a ser una provincia del Imperio Romano. Y ella, como no aguanta esa humillación tremenda, se quita la vida. ¿Qué pasa después de que Egipto deja de existir, digámoslo así, como país independiente, se convierte en una provincia de Roma? Viene un periodo de silencio de miles y miles y miles de años. La grandeza de lo que fue toda su religión, toda su cultura, todo eso que ellos habían registrado en estos papiros famosos, en el arte, en los grabados, en las pinturas, todo esto queda ahí. Y viene un silencio tremendo, porque digamos que a la gente se le olvida cómo se lee los jeroglíficos, cómo se leen los papiros, todo eso. Y entonces nadie va a saber absolutamente nada de Egipto durante miles y miles de años hasta el siglo XIX. En el siglo XIX, o sea, hace unos 200 años aproximadamente, es cuando surge la egiptología. Y un personaje central en este asunto de la egiptología es este señor francés, Jean-François Champollion. Bueno, a él se le considera el padre de la egiptología, o uno de los padres de la egiptología, porque este señor es quien logra decodificar los jeroglíficos egipcios. Entonces, nadie supo nada de Egipto durante miles y miles de años, ¿sale? Desde la época de la antigüedad hasta básicamente nuestros días, la edad contemporánea, no se supo ni un carajo de Egipto, ¿no? Hasta que llega este señor, Jean-François Champollion. Y aquí es donde viene la famosa piedra de Rosetta. Es un pedazo de una estela. Una estela era una piedra enorme que tenía un texto grabado, escrito encima. No tenemos la estela completa, solamente un pedazo que corresponde a esto que vemos aquí en la imagen. Esa es la famosa piedra de Rosetta. Se llama Rosetta porque se descubrió en una ciudad o en un lugar de Egipto que se llama así. ¿Qué tiene de interesante o de especial esta piedra? Lo siguiente,
Que el texto que está grabado ahí está en 3 idiomas distintos. O sea, es el mismo texto, pero escrito en 3 lenguas distintas. Lo primero está escrito en jeroglíficos egipcios. El de aquí en medio está escrito en algo que se llama demótico. Y el de aquí abajo está en griego antiguo. Ahora, este señor, Jean-François Champollion, va a lograr decodificar los jeroglíficos egipcios al comparar todos estos textos, porque resulta ser que sí sabemos hablar el demótico y sí sabemos, leer, el demótico y sí sabemos leer el griego antiguo. Entonces, comparando estos dos, va a comparar los jeroglíficos y va a lograr decodificar los jeroglíficos egipcios. Y con eso, ¡pum! En ese momento se abre, digamos, es como la llave que abre la puerta a todo ese mundo impresionante del antiguo Egipto, que como dije, había estado en silencio durante más de, pues prácticamente 2000 años, prácticamente. O sea, no se sabía nada de Egipto. Digo, ahí estaban las pirámides, ahí estaba la Esfinge, ahí estaban los templos, y bueno, estaban entre comillas también porque estaban en unas condiciones deplorables. Muchos de estos monumentos importantes estaban cubiertos por la arena del desierto y no había como que un interés en Egipto, en la antigua civilización. Digo, se sabía que habían sido grandes, que habían sido poderosos y todo eso, pero todo eso había quedado sepultado ahí en el olvido. Y gracias a este señor Jean-François Champollion es que se abre ahora todo ese universo y surge ya propiamente lo que va a ser la egiptología como una ciencia tremenda, ¿no? Que hasta la fecha se sigue haciendo una cantidad enorme de descubrimientos. Y aquí, pues, les puedo mencionar, por ejemplo, a este señor Zahi Hawass, que es muy célebre. Es quizá el egiptólogo más famoso del mundo. Es un señor, de hecho, egipcio, y actualmente tiene un cargo también muy importante en Egipto porque es el jefe de las antigüedades egipcias. O sea, él es el que está a cargo de todos los descubrimientos que se hacen hoy por hoy relacionados con el antiguo Egipto. Y es muy célebre el señor también porque incluso ha hecho documentales, programas para History Channel, para Nat Geo, ha tenido sus series de distintos temas, ¿no? A veces se enfoca en las momias, a veces se enfoca en las pirámides. Sí, vaya, en distintos aspectos del antiguo Egipto. Y con esto cierro este primer programa dedicado a Egipto.